Finalmente, tenemos la última presentación de la noche, la disertación del economista Mauricio Cárdenas, quien nos presentará la ponencia Retos económicos y empresariales del COVID-19, políticas públicas para la reactivación. El doctor Cárdenas es PhD en Economía, como ya dije, de la Universidad de California, Berkeley, fue ministro de Finanzas de Colombia entre 2012 y 2018. Además, ha sido ministro de Desarrollo Económico, Industria y Vivienda, Transporte, Planificación, Minas y Energía. Se desempeñó como director ejecutivo de FEDesarrollo y como investigador principal y director de la Iniciativa para América Latina en Brookings Institution. Actualmente es miembro del grupo de trabajo dirigido por Michael Bloomberg y Lawrence Summers sobre las formas para utilizar los impuestos para mejorar los resultados de salud. También es miembro distinguido del Centro para el Desarrollo Global en Washington, D.C. y el Centro de Política Energética Global de la Universidad Columbia. Adelante, doctor Cárdenas. Bueno, muchas gracias, Paula. Estoy muy agradecido con esta invitación, me siento muy honrado. Los felicito en el Día de la Industria Paraguaya. He quedado muy impresionado con todas las presentaciones que se han hecho. Quiero saludar muy especialmente a mi gran amigo Santiago Peña, muy amables sus palabras y muy generosas de introducción. Y he aprendido mucho oyendo todas las intervenciones, desde el presidente del Banco Central, la viceministra de Hacienda, el representante de la UNUDI y finalmente ahora la intervención de Santiago. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué sentido tiene estar hablando de política industrial en medio de esta pandemia? ¿Por qué hablar de políticas que son de largo aliento, políticas que son de largo plazo, justo en el momento en el que la coyuntura es la más compleja, la más difícil? Y yo creo que la razón es muy sencilla, la razón es clara. Son estas coyunturas, son estos momentos tan tensionantes y tan difíciles los que traen las oportunidades de cambio. O sea, bien lo dijo Winston Churchill, que no lo dijo al final de la Segunda Guerra Mundial, no se puede malgastar ninguna crisis, no podemos desaprovechar una crisis. Las crisis son grandes oportunidades para cambiar las cosas, para hacer reformas. La coyuntura actual es una coyuntura que nos va a dar pie o para tomar medidas muy acertadas que nos permitan hacer cambios de fondo o, alternativamente, si hacemos mal las cosas, podemos entrar en una senda de deterioro y donde vamos a tener, digamos, más daños que los que inicialmente puede causar la pandemia. Son momentos críticos para las sociedades. Son momentos en los que tenemos que tomar decisiones, digamos, muy serias, muy sensatas. Yo soy un gran amante de la literatura y de los libros de Malcolm Gladwell, que es un periodista que escribe sobre temas, digamos, de interés general, y uno de sus libros más famosos de Tipping Point o El punto de quiebre, El punto de cambio, otros lo han traducido como las claves del éxito, es que hay momentos en las vidas de las personas, de las empresas, de las sociedades, que no son previsibles, son bastante fortuitos, son cosas que ocurren de manera muy sorpresiva. Pero esos puntos de quiebre en nuestras sociedades, en nuestras empresas, a nosotros como personas individualmente, solo con el tiempo vamos a darnos cuenta y a reflexionar sobre ellos. Entonces, oyendo a Santiago ahora, veía, pues seguramente un punto de quiebre muy importante en la historia del Paraguay fue la guerra de la Triple Alianza, sin duda alguna. Estoy seguro que este momento, la crisis del COVID, es otro punto de quiebre. Es un punto en el que seguramente vamos a mirar que hubo un antes y un después. Entonces, déjenme, hago unas breves reflexiones. Si me permiten compartir la pantalla, voy a empezar con lo que está pasando en este momento en medio del COVID y tratar de dar unos mensajes y dar unas reflexiones sobre esta coyuntura y cómo podemos aprovechar esta coyuntura para impulsar unas políticas industriales que nos ayuden a la reactivación. Lo primero que quiero decir es que estamos en un momento muy complejo. La gráfica de la izquierda muestra el producto por habitante de América Latina. Como todos seguramente sabemos, el producto por habitante de América Latina ha venido cayendo. No desde ahora, a raíz del COVID, desde antes, desde el año 2015.
No en el caso del Paraguay. Paraguay venía creciendo muy bien hasta el año pasado, que tuvo los problemas asociados a las sequías, y este año, pues naturalmente toda América Latina por cuenta de la crisis del COVID. Pero aún con una recuperación fuerte a partir del próximo año, podríamos estar diciendo en el 2025 que América Latina puede tener una década perdida. Podríamos estar en otra década perdida mirándolas retrospectivamente en el 2025. Esto es muy importante, porque si no hacemos nada audaz en este momento, vamos a estar en 5 años diciendo perdimos otra década como perdimos la década de los años 80. La coyuntura es muy compleja porque el problema del COVID nos ha afectado particularmente fuerte en América Latina. En un tiempo se pensó que la situación de Paraguay, incluso aquí en Colombia, Latina, a diferencia de Europa, donde lo que se está hablando es de la segunda ola, y como ven en la gráfica de la derecha, países como España han vuelto a tener estos rebrotes de epidemia. En América Latina lo que podríamos decir es que entramos en una meseta donde muy pocos países, tal vez el único en ciertos sentidos, todos estamos en un nivel alto de contagios, de casos, y un número alto también de muertes por millón de habitantes. Paraguay, que es la línea rosada, que está más a la izquierda porque empezó más tarde, desde que se empezaron a registrar más de 0,1 muertes por millón de habitantes, mantiene una línea con una pendiente alta, es decir, tarde, pero no por ello menos intenso. Y esto hay que tenerlo presente porque nos va a condicionar mucho las respuestas de política hacia adelante. En el caso de las muertes es más o menos lo mismo. Una meseta en América Latina, Paraguay empezando tarde, pero con una pendiente fuerte, como la línea rosada. ¿Qué ha ocurrido? Tomamos medidas de cuarentena, de confinamiento, desde muy temprano. En casi todos los países, antes de que se diera la primera muerte. En el caso de Paraguay, muchísimo antes. Pero esas medidas no han podido ser tan efectivas como en otros países, lo cual nos muestra que podemos decidir desde el Estado unas medidas de confinamiento, dar unas señales de que se tienen que, digamos, mantener esas medidas de aislamiento, pero otra cosa muy distinta es lo que ocurre. Esto lo que nos está indicando es que las capacidades del Estado de hacer cumplir las normas o lo que se indique, las políticas, en fin, las decisiones, es limitado. Ese es un problema que tenemos en América Latina en términos generales. O sea, un elemento fundamental para una política de desarrollo hacia adelante es fortalecer las capacidades del Estado. Fíjense ustedes que se toman esas medidas, se les dice a las personas, vamos a estar en confinamiento, vamos a estar en cuarentena, pero muy rápidamente empieza a salir la gente de sus casas. Y esto es bien interesante el contraste, por ejemplo, con España. Fíjense España, que es la gráfica de la derecha, se toman las medidas de confinamiento, las personas pasan más tiempo en sus hogares, aumenta el número de casos en ese momento, o sea, para responder a ese aumento de la pandemia se toman las medidas de confinamiento, pero las medidas, la cuarentena empieza a caer y las medidas de confinamiento empiezan también a disminuir en su intensidad. En América Latina tomamos las medidas de cuarentenas, tomamos las medidas de confinamiento, ahí están los casos de Colombia y Paraguay, la gente empieza a salir y la pandemia aumenta, pero mucho tiempo después, por otras razones, evidentemente porque tenemos una situación donde esas medidas de confinamiento no son tan efectivas, en buena parte por la informalidad que caracteriza nuestras sociedades. Esto es Europa versus América Latina. ¿Cuánto tiempo está pasando la gente en sus casas? De acuerdo a los reportes de movilidad de Google. Entonces, pues, muchas más personas por más tiempo en América Latina y por eso los efectos económicos han sido mucho más profundos. Los efectos económicos en nuestra región han sido más graves. Y esto se debe a que tenemos más informalidad y a que menos trabajo se pueden hacer desde el hogar. Esta es la realidad. Sociedades informales,
donde las personas tienen que salir a buscar su ingreso diariamente y donde esto, pues naturalmente lo que ha significado es que los efectos de la pandemia hayan sido más fuertes. La caída de la actividad económica va a ser brutal este año. En América Latina 9.4%. Paraguay se puede dar por bien librado con estos pronósticos que nos presentó el Banco Central de una caída del 3,5%, porque la situación en América Latina este año va a ser muy, muy, muy compleja, con países cayendo más del 10%, como es Perú y México. Tal vez la buena noticia para Paraguay es que la caída de Brasil, que se estimaba a mediados de este año en 9%, seguramente va a ser más del orden de 5%, que la situación de la economía brasileña está mejorando con respecto a lo que se pensaba hace algún tiempo. Caídas muy fuertes en la participación laboral. Muchas más personas quedaron por fuera del mercado laboral, caídas de más o menos 15 puntos porcentuales en la participación en el mercado laboral. Esto es muy serio porque significa una disminución en los ingresos. El número de personas que trabajan pues ha disminuido muchísimo. ¿Esto en qué se traduce? En un aumento en los indicadores de pobreza y desigualdad. Entonces, esa es la realidad, esa es la coyuntura actual, una coyuntura como nunca antes habíamos tenido en nuestra región. Pero tenemos que pensar en que vamos a hacer una transición de esta situación de crisis, donde lo que ha habido es esencialmente una tensión de emergencia, a una fase de recuperación. Y esa fase de recuperación es la más desafiante, porque ahí es donde tenemos que entrar también a resolver problemas de largo plazo, no solo la coyuntura actual del COVID, sino, por ejemplo, impulsar el desarrollo de una industria, o, por ejemplo, buscar que tengamos más avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en comparación con los que teníamos antes. O, por ejemplo, que logremos resolver problemas de modelo de desarrollo donde tengamos ahora un modelo de desarrollo menos intensivo en las emisiones de carbono. O sea, esta es una recuperación muy exigente, porque no solo se trata de conseguir los empleos, de aumentar el Producto Interno Bruto, sino de hacerlo de una manera que nos permita dar un salto cualitativo en materia de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que el problema no se resuelve solamente con un estímulo fiscal de tipo keynesiano. El problema que tenemos hacia adelante es un problema mucho más amplio. Entonces, por eso es que encaja también esta conversación sobre políticas industriales, porque no se trata solo de más gasto público, sino también de ver cómo hacemos una política industrial moderna que nos permita avanzar más rápidamente en materia de crecimiento incluyente. Es decir, cómo podemos dar un giro en materia del modelo de desarrollo. Entonces, uno de los elementos que va a tomar más fuerza en medio de esta recuperación es la preparación para evitar el próximo cisne blanco. Y hablo de cisne blanco y no de cisne negro, porque los cisnes blancos, a diferencia de los cisnes negros, son relativamente predecibles. Es decir, con la información científica que tenemos hoy en día, sabemos que se puede dar un desastre, un evento catastrófico, si no hacemos algo, si no adoptamos correctivos. No nos va a tomar por sorpresa. Y ese cisne blanco, el próximo cisne blanco, después de esta pandemia, es el cambio climático y obviamente los fenómenos asociados, las consecuencias asociadas al cambio climático. América Latina no es un gran generador de emisiones de gases de efecto invernadero. No tenemos, digamos, ese problema desde el punto de vista de lo que hoy está pasando en el mundo, donde las sociedades están buscando cómo reducir esas emisiones. Pero América Latina sí ha sufrido mucho por cuenta del cambio climático porque se ha concentrado mucho en nuestra región, pues los efectos asociados al niño, a la niña, al deshielo de nuestros glaciares, a los cambios súbitos en las estaciones de sequía, inundaciones, lo hemos vivido en todos los países, Paraguay, Colombia, hemos sentido los efectos del cambio climático. Entonces, nosotros no nos podemos quedar por fuera de esa problemática y tenemos que buscar ser parte de la solución y por lo tanto tenemos que buscar un modelo de desarrollo que sea menos intensivo en emisión de carbono. No podemos ignorar otra realidad. La población latinoamericana ya venía expresando un descontento social antes de esta pandemia, antes de los aumentos de la pobreza y de la desigualdad que han surgido por cuenta de la pandemia.
¿Por qué? Porque había aspiraciones que se habían frustrado, el avance no había sido al mismo ritmo que queríamos que avanzaran nuestras sociedades. Tenemos unas sociedades que son cada día más deliberantes, que quieren más voz, que quieren más participación en los procesos políticos, incluso en los países más avanzados de nuestra región como Chile. A pesar de un crecimiento extraordinario en materia del ingreso per cápita, pues esa protesta social se hizo sentir y de qué manera. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que no se trata solo de reactivar, sino de construir un nuevo modelo que genere más cohesión social, una especie de nuevo pacto social. Entonces los retos son enormes, porque no solo son los tradicionales de una recesión, sino de buscar impulsar nuestras economías a un crecimiento más sostenible, más incluyente y sobre todo un crecimiento que nos permita que las condiciones de vida mejoren más rápidamente. Ese es el reto que tenemos hacia adelante. Pero es que celebro que la OIP esté impulsando esta agenda. ¿Por qué? Porque es el momento oportuno. Este es un punto de quiebre en el que podemos hacer cambios importantes en la forma de enfocar el modelo de desarrollo y cambios en las instituciones, incluso cómo se diseñan las políticas y cómo se interactúa con el gobierno y con las instancias que toman las decisiones, incluyendo, por ejemplo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Es decir, si yo fuera a resumir esta coyuntura y las necesidades tan exigentes que nos está generando, no todo es gasto público, no todo es impulsar la recuperación por la vía de un mayor déficit fiscal. Se necesita ese elemento, se necesita el gasto, pero hay que hacer más cosas. Entonces, ahí es donde entran las políticas industriales modernas, donde lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuáles son los sectores que queremos impulsar? No le debemos tener miedo a esa discusión. Creo que ya en la profesión de economistas hay un cierto consenso de que los estados deben jugar un papel importante, no para construir elefantes blancos, no para hacer las inversiones en industrias tradicionales con el argumento de que tenemos que repetir el ciclo que han tenido todos los países avanzados. No, es el momento de hacernos la pregunta, ¿para qué somos buenos? ¿En qué tenemos ya desarrolladas unas ciertas competencias? ¿Qué es lo que va a demandar el mundo hacia adelante? Sabemos que el mundo va a demandar alimentos saludables, sostenibles, sanos, alimentos que cumplan con todos los estándares y las exigencias. Estábamos comentando hace un momento, por ejemplo, que se establecen en la Unión Europea. Entonces sabemos que podemos producir alimentos, lo que tenemos es que hacerlos de la mejor manera posible para cumplir todos esos estándares. Y para hacerlo, estoy utilizando el ejemplo de la agroindustria, tenemos que resolver fallas de coordinación. A lo mejor nos falta tener posibilidad de acceso a las mejores variedades, a la mano de obra que tenga la calificación necesaria para poder hacer ese desarrollo productivo. Fallas de coordinación, es decir, donde lo que hace una industria A, pues va a necesitar también el insumo de la industria B y de la industria C. Entonces, entre las tres industrias tenemos que hablar para podernos coordinar y entre los tres movernos hacia un nuevo escenario. Es decir, tenemos que dialogar y tiene que fluir la información. Uno de los elementos de las políticas de desarrollo productivo son las mesas sectoriales, donde participan todos los actores para establecer una serie de metas y derroteros de cómo se debe impulsar una industria. Entonces tiene que haber más diálogo. Es muy importante que haya ese diálogo en esas mesas, esa coordinación entre actividades de los sectores públicos y privados. Pero naturalmente algo muy importante para el desarrollo industrial es que haya crédito en condiciones muy favorables a largo plazo. Las políticas de desarrollo productivo no se pueden, digamos, impulsar con créditos a 3 que sean atractivas, créditos que al mismo tiempo le den al empresariado pues la certeza de que un proyecto de inversión que demanda tiempo, que requiere tiempo, pues va a tener un plazo suficiente para que madure y se pueda repagar. Entonces, esto es muy importante, desarrollar ese mercado de capitales lo considero absolutamente indispensable. Un mercado más profundo y un mercado, sobre todo, que permita acceso a ese financiamiento de largo plazo. Ahora bien, ¿por qué es tan importante este tema del cambio climático? Estaba viendo estas cifras del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la frecuencia de eventos extremos asociados al clima.
y es muy notorio que esos eventos están aumentando en frecuencia. Bueno, lo vivimos en carne propia en Paraguay en el 2019 con una sucesión de eventos relacionados con el clima que pusieron en aprietos a una parte importante de la producción agropecuaria. Es decir, esto no es algo hipotético, no es algo teórico, es algo que nosotros mismos estamos viendo en el día a día. Entonces, esos eventos están aumentando en frecuencia y están generando más efectos fiscales. Bueno, una forma de verlo es que cae la actividad económica, el país puede tener una recesión, una desaceleración muy fuerte y eso le genera una situación fiscal compleja. Antes del COVID ya lo habíamos visto en el caso de Paraguay. Pero lo más preocupante es que esto hace que se pierdan factores de producción. Entonces, todos estos desastres naturales, inundaciones, sequías, digamos, en un país como Colombia, por ejemplo, erosión costera, aumento del nivel del mar, eh, estamos viendo también fenómenos asociados a que las áreas que eran productivas para la producción agrícola lo dejan de ser. En fin, todo esto significa que se pierden años de trabajo efectivos de las personas. Y las cifras son impresionantes. Se puede hablar de que en el periodo, digamos, en el periodo 2008-2015, se ha perdido un año de trabajo por persona, gracias o debido a estos desastres naturales. Y lo que puede darse de aquí al 2030 o al 2050 en términos de pérdida del Producto Interno Bruto es enorme. Entonces, por eso la reactivación, la recuperación, tiene que venir asociada a la sostenibilidad. Yo he pensado mucho en estos temas para el Paraguay y oyendo la última intervención, lo que decía Santiago, que naturalmente uno de los grandes potenciales que tiene el Paraguay es el potencial energético y sobre todo en energías limpias, porque incluyamos la energía hidráulica en las energías limpias, sumémosle la energía solar, la energía eólica, es la posibilidad de darle un impulso muy fuerte a este sector para, pues no solo hacer una electrificación de muchas actividades que hoy funcionan con combustibles fósiles que por supuesto el Paraguay tiene que importar y que podría ahorrarse, y también porque a futuro Paraguay puede exportar energía como lo hace ya hoy en día, puede exportar más. Brasil va a seguir siendo un gran demandante de energía. En fin, hay un mercado enorme por abastecer. Pero pensando solo en las necesidades internas, una forma de atar caos acá es buscar la electrificación, por ejemplo, del transporte público. Eso lo están haciendo ciudades como Santiago de Chile, lo está empezando a hacer todavía de manera muy incipiente Bogotá, lo está haciendo la ciudad de Medellín. Y ahora que se piensa en la necesidad de modernizar el transporte público, por ejemplo, en Asunción, de una vez se debería buscar el modelo no solo de los sistemas de transporte rápido a través de buses, los buses que van por un carril único exclusivo, sino al mismo tiempo electrificar, o sea, con buses eléctricos. Esto me parece que ayudaría mucho al desarrollo. Algo que me parece fundamental, la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles y su reemplazo con transferencias a los hogares más pobres. Entonces, eso también nos ayuda a ir mejorando la matriz energética. Hay que pensar en unas reformas de fondo. Y hay una muy importante para que el Estado paraguayo tenga la capacidad de impulsar todo este desarrollo. El Estado necesita más recursos. El Estado debe ser un Estado que tiene más capacidad de movilizar. Y esa movilización depende de los ingresos fiscales. Yo creo que esa reforma es una reforma importante donde hay que pensar en temas como la tributación a las personas, hay que montarse en unas tendencias globales como la tributación a las transacciones digitales, naturalmente a las emisiones de carbono, o por lo menos reducir los subsidios a los combustibles fósiles, impuestos a ciertas formas de riqueza como la tierra. Es decir, hay que pensar también en aprovechar esta oportunidad para fortalecer el Estado, para que el Estado pueda realmente impulsar más decididamente el modelo de desarrollo. Naturalmente, esto tiene que pasar por una reforma que asegure un uso eficiente de estos recursos, es decir, más transparencia, modernizar los sistemas de compras estatales, hacer que la sociedad civil tenga un mayor control o por lo menos tenga más visibilidad sobre estos temas. Entonces me parece fundamental
que se piense en el fortalecimiento del Estado. ¿Para qué? Para que el Estado pueda tener la capacidad, por ejemplo, de impulsar a futuro las asociaciones público-privadas. Esto es fundamental en muchos sectores. Naturalmente de la infraestructura, que es un candidato obvio, pero se tienen que hacer asociaciones público-privadas en muchos otros frentes, en la educación, por ejemplo, en la salud, donde vimos que hay grandes restricciones, por ejemplo, en la capacidad hospitalaria en este momento en Paraguay. Bueno, las asociaciones público-privadas pueden ser fundamentales para el desarrollo de esa infraestructura. Termino con una reflexión. No vamos a estar al otro lado hasta que no aparezca la vacuna. Hoy hubo una mala noticia por parte del laboratorio AstraZeneca, que era el que tenía como más avance. Pararon, suspendieron las pruebas porque consideraron que hay un efecto secundario de la vacuna que estaban probando, que lo quieren evaluar mejor. Esto lo que nos está mostrando es que el camino hacia adelante no es fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que preparar los países para que cuando aparezca la vacuna, nosotros podamos vacunar a la población. Una cosa es que haya vacuna, otra cosa es que la población esté vacunada. Entonces, desde ya, eso no nos puede sorprender en 3, 4, 5 o 6 meses cuando aparezca la vacuna, que empecemos a pensar cómo vamos a conseguir la vacuna y cómo vamos a vacunar a toda la población, o por lo menos a la población más vulnerable, o al porcentaje de la población que se requiere para poder adquirir esa inmunidad. Entonces, desde ya, porque esto va a ser fundamental para que se inicie el proceso de reactivación. Es un elemento donde creo que puede haber una asociación público-privada, que sean los mismos empresarios los que impulsan este tipo de diálogo y discusión con el gobierno y que ayudan también a tomar decisiones que muchas veces son riesgosas porque no todos los laboratorios van a tener éxito. Algunos sí, algunos no. Y no podemos depender exclusivamente de la Organización Mundial de la Salud porque la OMS va a buscar el apoyo solo al 20% más pobre de la población mundial. Entonces, esto lo menciono como parte fundamental de lo que hay que hacer. Conclusión. Una crisis como esta nos puede dejar legados positivos. Nos está ayudando a tener mejores tecnologías, a que la virtualidad hoy en día nos dé más eficiencia, nos haga más productivos. Hay elementos positivos, nos está generando más conciencia sobre la importancia de la salud nuestra como individuos, la salud digamos, de la tierra como un todo. Sí, todos estamos mucho más conscientes de estos temas. Es el momento de dar estas discusiones y de tomar decisiones desde la empresa hasta lo público, donde seamos realistas, no podemos hacerlo todo al tiempo. No hay recursos para hacerlo todo al tiempo, pero sí podemos tomar unas decisiones iniciales que nos permitan comenzar un recorrido que hacia adelante nos diga, este momento, esta crisis, fue la gran oportunidad para enrutarnos, para acelerar el crecimiento, para tomar unas inversiones que eran las necesarias en un momento dado, por dejar otras de lado. Es decir, tenemos que establecer cuáles son esas prioridades. Hay que hacerlo con realismo, pero hay que hacerlo con seguridad y con mucha confianza. Y yo creo que todos, ante todo, tenemos que buscar ser muy solidarios y muy solidarios con las personas que están atravesando la situación más difícil en este momento, con los empleados de las empresas, con las comunidades alrededor de donde están ubicadas las empresas. Es decir, esa solidaridad es indispensable para ganarse la confianza de la población y para que esas reformas, esas decisiones difíciles que vienen hacia adelante sean más aceptadas. Entonces, este es el momento para hacer lo que hizo Walmart, por ejemplo, durante el huracán Katrina. Y por eso Walmart es una empresa querida por los consumidores en Estados Unidos, que le dio agua potable gratuitamente a la población que venía de las zonas que habían sido más afectadas, venía a los sitios donde estaban ubicados los almacenes de Walmart, se podían ubicar en los parqueaderos y allá les suministraban el agua potable. Este es el momento de expresar esa generosidad, porque eso después rinde con creces, en el sentido de que genera unos sentimientos pues, de fidelidad, de apoyo y sobre todo de compromiso de las personas con las empresas. De manera que este es un mensaje con el que yo quisiera terminar, simplemente para decir, este es el momento de aplicar la parábola del buen samaritano. No podemos pasar de largo, sino parar y ver cómo podemos ayudar a la persona que está necesitando apoyo. Esos son algunos de los comentarios que quería compartir con ustedes. Muchas gracias de nuevo por la invitación.